Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida y a un vídeo de última hora. Y es que estaba yo aquí grabando unos cuantos vídeos con el modo no molestar y demás, y cuando vuelvo a la vida empieza a haber un montón de avisos de que Apple ha hecho oficial, sí amigos, el evento para presentar sus nuevos iPads. Apuntar en el calendario. 7 de mayo. Los rumores se han cumplido. Os veníamos diciendo ya desde los vídeos de noticias anteriores que la semana del 6 de mayo podríamos tener noticias con referencia a los iPads y efectivamente así ha sido. Lo que no esperábamos es que fuesen a presentarlos en un evento especial. Todo apuntaba a que podrían ser anunciados por nota de prensa, pero el hecho de que haya un evento, bueno, nos invita a pensar que la presentación es importante para Apple, como para hacer un simple lanzamiento por nota de prensa. Ahora, el logo de la invitación no deja lugar a dudas. Además, en las cuentas de Twitter, como por ejemplo la de Tim Cook, la animación yo creo que es bastante evidente, e incluso su mensaje, que dice apúntanos para el 7 de mayo con el icono de un lápiz, ¿no? Y al final, como digo, las animaciones lo que nos hacen prever es lo evidente, y es que es un evento centrado exclusivamente en iPads y sobre todo también en, quién sabe, la presentación de un nuevo Apple Pencil acompañando a estos. Cosas que tenéis que saber. Primero, el evento lo van a retransmitir a través de su página web, también entiendo a través de su canal de YouTube, y que por supuesto vais a poder seguir también aquí en La Manzana Mordida. Ese día 7 de mayo el evento comienza a las 4 de la tarde hora peninsular española. Tenéis que tenerlo en cuenta porque es un horario un poquito más temprano de lo que suele ser habitual para este tipo de eventos. Previsiblemente no va a ser un evento largo, es decir, no esperéis un evento de presentación de 1 hora o más como pasa con los iPhone. Va a ser un evento seguramente con un perfil muy similar al que vimos la noche de Halloween para conocer los nuevos MacBook. Y por recapitular, ¿qué podríamos ver? Bueno, a nivel de productos se espera la renovación de los iPad Pro. Unos iPad Pro que equiparían los chips M3, que ya tenemos en algunos modelos de Mac, y que también tendrían algunas funcionalidades añadidas. Pantallas OLED, también una posible opción de pantalla mate para evitar reflejos, una carcasa y también los biseles más delgados, una cámara frontal orientada en el marco lateral para que cuando pongamos el modo apaisado esta quede siempre en el centro, en la parte superior, y también suena con fuerza la posibilidad de que estos iPad tengan compatibilidad con accesorios MagSafe. Como os he comentado, sí, además de un Pencil, se espera también la llegada de un Magic Keyboard. A ver, os cuento un poquito sobre ambos. A nivel del Pencil, se espera que este pueda tener un diseño renovado con respecto al Apple Pencil de segunda generación, pero lo más importante vendría en la compatibilidad con un nuevo gesto. Se dice desde hace varias semanas que podría haber un nuevo gesto que consista en apretar el Pencil para poder hacer nuevas acciones. Quién sabe, a lo mejor para copiar o seleccionar un texto, en fin, ya veremos la utilidad que le dedican. Y luego también puntas intercambiables magnéticas que puedan ser pensadas sobre todo para diferentes trabajos. Por ejemplo, una para trazos un poquito más gruesos, otra para quizás trabajos un poquito más delicados. En fin, veremos cómo lo plantea Apple. Luego, a nivel de keyboard, se espera una renovación también importante de este para que cuando esté conectado al iPad Pro, este dé la sensación más robusta y parezca casi más un portátil que un iPad. Al menos eso es lo que han ido diciendo los rumores en base a las filtraciones que hemos ido conociendo todo este tiempo atrás. Es decir, podría ser un Magic Keyboard con toques de aluminio y también un trackpad más grande. Luego tendríamos también posiblemente en este evento los nuevos iPad Air. Unos iPad Air que a priori también van a mejorar a nivel de procesador. No creo que equipen el chip M3, previsiblemente equiparán el chip M2, pero la novedad principal de estos es que habrá una nueva versión de 12,9 pulgadas, es decir, un modelo inédito en esta gama, ya que hasta ahora solo teníamos el iPad de 10,9 pulgadas. Esto es un movimiento estratégico evidente por parte de Apple para poder sostener un poquito los precios de los iPad de 12,9 pulgadas, ya que previsiblemente con la llegada de los modelos OLED estos se van a encarecer. Y en realidad no se espera mucho más. Dos nuevos modelos de iPad y nuevos accesorios. El resto de iPads se espera que puedan salir a lo largo del año, es decir, tanto el iPad mini como el iPad de la gama más básica, por decirlo de alguna forma. Ahora, que los presentan en este evento, bienvenidos son, pero los rumores sugieren que estos irían un poquito después.
En fin, vamos a salir de dudas en muy poquitos días. Así que, por supuesto, os animo a que estéis suscritos a este canal si todavía no lo estáis, porque por supuesto aquí haremos una cobertura del evento y también, por supuesto, haremos las correspondientes reviews de los nuevos productos que se presenten. Productos que no sabemos cuándo saldrán, pero no creo que tarden mucho en salir a la venta una vez sean presentados. Posiblemente esa misma semana comiencen las reservas y a partir de la siguiente se pongan a la venta. En fin, amigos, decidme en los comentarios qué esperáis vosotros de este evento y si os vais a comprar alguno de estos nuevos iPad. Por mi parte esto es todo, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis dar un me gusta, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros contenidos y nos vemos aquí en La Manzana Mordida con más, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.